Hola, mi nombre es Andrés Posada, estudiante de profesional en deporte en la Universidad del Magdalena. El objetivo de este video es para evaluar las cualidades físicas. Utilizaremos la batería de test y evaluaremos la fuerza máxima. Mi compañera y alumna a evaluar, Deyadira Jiménez, me acompañará el día de hoy. Antes de empezar, empezaremos principal por un calentamiento, el cual lo divido en tres fases. Movilidad articular, de su extensión y activación. Movilidad articular. Flexoextensión. Ahora una activación para entrar en calor. El test de Cooper consiste en dar el mayor número de vueltas a una pista de 400 metros en 12 minutos, con el fin de obtener un estimado del volumen máximo de oxígeno. Este resultado lo obtenemos mediante la fórmula
El test de Conconi es una prueba para la determinación a través del método indirecto o prueba de campo del umbral de lactato a través de los cambios de la frecuencia cardíaca para evaluar las capacidades de rendimiento oxidativo con el propósito de determinar la intensidad de entrenamiento. Descansamos 4 minutos y nos medimos las pulsaciones. Empezamos el test, en este caso a una velocidad de 8 km/h, durante 30 segundos. Volvemos a medir las pulsaciones. Aumentamos la intensidad en 0,5 km/h y medimos las pulsaciones cada 30 segundos. Al aumentar la intensidad vemos cómo aumentan las pulsaciones por minuto. Hasta que se llega a un punto en que las pulsaciones por minuto no aumentan más o su cambio no es significativo. Entonces en ese momento se da por terminado el test. Test de los 1000 metros. Consiste en atravesar una pista de 1000 metros en el menor tiempo posible. En una pista de 400 metros tendría que dar 2 vueltas y media para darla por completada. Con los resultados de este test podemos tener un aproximado de la velocidad oxidativa máxima, resolviendo la fórmula. Y también podemos tener un aproximado del volumen máximo de oxígeno, resolviendo la fórmula.
La prueba es terminada en un tiempo de 8 minutos con 55 segundos. En este test, el evaluado debe ser pesado previamente. Se debe realizar un calentamiento o una entrada de calor de por lo menos 10 minutos y darle 5 minutos de descanso. La prueba consiste en dar 6 pasadas de 35 metros a máxima velocidad con un descanso de 10 segundos. Con los datos recolectados, empezar a hacer los cálculos pertinentes. El test de los 50 metros consiste en atravesar una pista de 50 metros en el menor tiempo posible. El test 10×5 consiste en atravesar una pista de 5 metros 10 veces en el menor tiempo posible. Analizando la tabla de referencia para el test 10×5 se obtiene una calificación mediano. El test de flexiones consiste en realizar el mayor número de repeticiones en un minuto. Al comparar su número de repeticiones con la tabla de referencias, encontramos que tiene una puntuación muy baja. El test de abdominales consiste en realizar el mayor número de repeticiones en un minuto. Luego comparar esa puntuación con la tabla de referencias, lo cual nos da una puntuación muy baja, ya que solo realizó 18 repeticiones. El test de sentadillas isométricas consiste en realizar el mayor número de repeticiones en un minuto
y luego compararla con la tabla de referencias. Comparando su número de repeticiones con la tabla de referencias, se clasifica en regular. El test de sentadillas estáticas consiste en mantener la posición durante el mayor tiempo posible. Las rodillas deben estar a 90 grados. Mi alumna mantuvo la posición durante 65 segundos. Comparando con la tabla de referencias para sentadillas estáticas, es una puntuación buena. El test de salto vertical consiste en saltar verticalmente para calificar la potencia. Se inicia dejando una marca en la pared que marque la altura máxima alcanzada por el dedo más largo de la mano. Luego se procede a medir desde el punto hasta el nivel del suelo. Se vuelve a dejar una marca en el dedo para al dar el salto vertical quede una segunda marca en la pared. Luego se mide el punto A desde el punto B, el punto donde se inició el salto hasta donde terminó. Y se obtiene que obtuvo un salto de 29 centímetros, lo cual lo comparamos con la tabla de referencia y encontramos que tiene una calificación baja. Salto de longitud. Consiste en realizar un salto de longitud sin que las manos toquen el suelo. Se repite el procedimiento 3 veces y se toma la medida
en el salto más largo que se haya tenido. Se logró determinar que obtuvo un salto de 185 centímetros, lo cual lo comparamos con la tabla de referencia para salto de longitud y tiene una clasificación buena. El test de lunge. En una pared lisa que esté a 90 grados, se pone una marca a 10 centímetros de la pared. En la marca se tiene que apoyar el dedo más largo del pie y luego poner la rodilla en la pared sin levantar el talón. Si se logra apoyar la rodilla y no levantar el talón, quiere decir que tenemos una movilidad en el tobillo aceptable. El método 1RM, su objetivo es calcular y es cuando se realiza en uno de estos tres ejercicios: peso muerto, press de banca y sentadilla. Se inicia el test con la barra sola, que tiene un peso de 2 kilogramos, y se logran realizar 4 repeticiones. En la segunda serie se sube el peso a 20 kilogramos y se logran realizar 4 repeticiones. Al intentar la tercera serie con un peso de 30 kilogramos, no se logra completar y por seguridad se da por terminada la prueba. El método XRM se puede utilizar en cualquier ejercicio y consiste en escoger un número de repeticiones que no sea superior a 6 y realizarla, subiendo progresivamente el peso hasta lograr hacer 6 repeticiones y fallar en la séptima.
En la última serie, con un peso de 60 kilogramos, se logró hacer la sexta repetición, pero se falló en la séptima. Según la tabla, 60 kilogramos es el 83% de su peso máximo. Trabajar con este peso y este número de repeticiones estimula la fuerza máxima con hipertrofia. El método sí se utiliza para calcular o solo dar un aproximado del 1 RM en cualquier ejercicio. En remo y se realizaron 5 repeticiones con 20 kilogramos. Al hacer la conversión con la fórmula Brizzi para 1 RM, se obtuvo un resultado de 22.50 kilogramos como peso máximo. Buenos días, mi nombre es Deyanira Jiménez, estudiante de Profesional en Deporte de la Universidad de Magdalena. Mi alumno a evaluar es Andrés Posada, estudiante de la Universidad de Magdalena de Profesional en Deporte. Realizaremos una batería de test y evaluaremos la fuerza máxima. Una de las partes más importantes del entrenamiento es el calentamiento, ya que es fundamental para evitar lesiones y para que nuestros músculos desarrollen su máximo potencial. Al calentar, estamos preparando nuestro cuerpo de forma progresiva para que pueda realizar un ejercicio físico intenso en mejores condiciones. El test de Cooper es una prueba de resistencia que se basa en correr la mayor distancia posible en 12 minutos a una velocidad constante.
Empezamos con un calentamiento de 8 minutos en cinta caminadora y descansamos 4 minutos antes de empezar el test. Test de Conconi consiste en realizar un esfuerzo de intensidad progresiva en que se mide la frecuencia cardíaca, observando que ésta aumenta a medida que lo hace la intensidad, hasta un punto en el cual se estabiliza a pesar de que incrementa la intensidad del ejercicio. Dicho punto corresponde con el umbral del lactato.
Test de 1000 metros. Es una prueba o test indirecto para determinar el volumen máximo de oxígeno, además de ser continuo y máximo. Consiste en recorrer en el menor tiempo posible esta distancia, pudiéndose correr o caminar. Se registra el tiempo en completar los 1000 metros. El único material que se necesita es un cronómetro. Test de RAS. Sirve para medir, entre otras cosas, la potencia y la capacidad anaeróbica. El protocolo de test se basa en la realización de 6 pasadas de 35 metros a máxima velocidad, con una pausa de 10 segundos. El test suele emplearse en deportes tales como el fútbol, el rugby, aunque también es usado en pruebas de condición física. Test de velocidad 50 metros. Este test se utiliza para comprobar la velocidad de desplazamiento y de reacción. Para ello, el alumno se sitúa de pie detrás de la línea de salida y a la señal debe recorrer 50 metros lo más rápido posible. Test de 10×5. El objetivo de esta prueba de velocidad consiste en medir la velocidad de desplazamiento y la agilidad de la persona que realiza la prueba. Consiste en recorrer 5 metros 10 veces, es decir, 5 veces el recorrido ida y vuelta. Se recorre la línea de 5 metros, se pisará y se volverá hasta la línea de salida. Esto 5 veces. Una vez se llegue a la última recta, se cruzará la línea, no solo pisarla. Test de flexiones de brazos en 1 minuto. El test de flexo-extensión de brazos en 1 minuto, al igual que su variante de realización en 30 segundos, son válidos para la medición de la fuerza-resistencia de las extremidades superiores. Test de abdominales. Se realiza en 1 minuto un mayor número de flexiones completas del tronco hasta tocar con los codos las rodillas y volver a la posición inicial. Si el objetivo es conocer la fuerza, resistencia abdominal para evaluar la estabilidad de tu zona media y por tanto de la columna vertebral.
Test de sentadilla. Se ejecuta realizando el mayor número de repeticiones en un minuto. Esto con el fin de evaluar la fuerza en el tren inferior, comparándolo con las tablas de referencia. Test de salto vertical. Se mide la diferencia entre la altura del deportista con la mano estirada hacia arriba, pies en el suelo. Se ubica de lado a la pared y bajo el metro que se ubicó anteriormente de forma vertical. Al iniciar el test, los pies deben estar planos sobre el suelo y el brazo estirado hacia arriba lo más alto posible. Se registra la distancia alcanzada. Luego se flexionan ligeramente las piernas y se salta lo más alto posible. El dedo corazón pintado de tiza habrá dejado una marca en la pared y se registra nuevamente la altura alcanzada. Sentadilla estática. Esta prueba requiere el equilibrio del atleta sobre una pierna en posición de cuclillas durante el mayor tiempo posible. Salto de longitud. Con este test conoceremos nuestra potencia de los principales músculos extensores de los miembros inferiores. Protocolo de realización de test.
El material necesario es el que presentamos a continuación: cinta métrica, tiza o adhesivo para marcar la línea de salto. Los pasos para realizar el test son los siguientes. Nos situaremos de pie detrás de la línea marcada con los pies ligeramente separados. En la fase previa al salto, podremos balancear los brazos y flexionar las piernas con el fin de obtener un mayor impulso. El despegue del salto deberá realizarse con ambos pies y caer de igual forma en el suelo, manteniéndose en esa posición. La medición se realizará desde la línea a parte corporal más cerca que esté en contacto con el suelo. Test de lunge. Se realiza acercando las rodillas hasta la cinta colocada en la pared y se deberá conseguir sin levantar el talón del suelo. Si el talón se eleva, deberá ir acercando el pie hasta que consiga realizar el test sin elevarlo. Test T1RM. Es una prueba muy intensa, para nada recomendable en principiantes o niños, donde deberá emplearse otros métodos de estimación de la fuerza máxima. Hay que respetar el protocolo al pie de la letra y detener el test ante cualquier molestia que el deportista sienta como importante. De aquí, otra de las razones por las cuales el test debe aplicarse solo en personas con experiencia. Test XRM. Consiste en evaluar un número de repeticiones con un peso con el cual se puede realizar 6 repeticiones y se aumenta gradualmente el peso hasta llegar a hacer 6 repeticiones y fallar en la séptima. Con esos datos, número de repeticiones y peso máximo levantado, se realiza la forma para saber el RM. Test de Brizzi. El cálculo se basa en el número de repeticiones en el que se pueda levantar un peso submáximo hasta llegar al agotamiento.
Este cálculo provee una estimación bastante buena siempre que no exceda de 12 repeticiones.